Decía al principio de la reunión que en las bienaventuranzas el Señor nos muestra el carácter, las características del reino de Dios. Y eso es lo que vamos a conocer. Nos vamos a sumergir en esas características para conocer el corazón de Dios, para saber lo que para Él es felicidad, lo que para Él es dicha. No es lo mismo para nosotros. Cuando nosotras queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, es meternos, sumergirnos en el reino de Él, en el mundo de Él, en el corazón de Él, para entender cada vez más qué es lo que Él llama felicidad, qué es lo que Él llama dicha. Entonces eso significa bienaventuranza, dicha. Dice, cuando vio a las multitudes, está hablando Jesús y ahí empieza el sermón del monte, dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que les dijo? Dichosos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces Jesús se acercó a sus discípulos y les comenzó a enseñarles qué era la dicha del reino de Dios, o sea, qué era para él el ser dichosos. Eso es lo que vamos a aprender, cómo ser dichosos, qué es para estar en comunión con el Señor, en comunión con el corazón de Dios. Entonces dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenecen. Jesús nos llama a ser dichosos, nos llama a la felicidad. Las bienaventuranzas son ese camino hermoso, ese camino bello, seguro hacia la felicidad que vamos a tener en la eternidad. Pero comenzamos desde aquí. O sea, nosotros aquí tenemos que prepararnos. Por eso es tan importante conocer a profundidad la palabra, desmenuzarla y digerirla y aplicarla, porque allá vamos a tener absolutamente todo. Toda la felicidad completa. Pero entonces hay que empezar desde acá. Desde acá el Señor en Filipenses desde un principio nos dice, alégrense siempre, alégrense, estén alegres. Pero uno dice, ¿pero de qué? Entonces aquí en las bienaventuranzas es donde dice uno, entiende uno cuál es la razón del Señor de llamar esa felicidad. Será definitiva, ¿no? En el cielo. Pero entonces comencemos a analizar el corazón del Señor. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Entonces, ¿quiénes son esos pobres en espíritu? Aquí hace referencia a todas esas personas que no poseen esas metas banales de ser ricos, de tener poder, de tener fama, sino tener la esperanza y la dependencia en Dios. Dichosos los pobres en espíritu, porque un pobre en espíritu es el que sabe que sin Dios es imposible hacer nada. El pobre en espíritu es el que valora la presencia de Dios, el que depende de Dios. Es esa humildad profunda de reconocer que sin Dios es pobre espiritualmente. Nosotros estábamos muertas espiritualmente. Llegó el Señor Jesucristo y nos dio vida espiritual. Pero nosotras podemos ser pobres en espíritu. ¿Cuándo? Cuando nosotras reconocemos que Dios es el todo. Entonces son los que dependen de Dios en todo momento y que sin Él no podemos hacer nada. Eso está en Juan 15. Miremos Juan 15, porque en Juan 15 el Señor Jesucristo es muy claro donde dice que sin Él no podemos hacer nada, pero Él nos compara. Él dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, y que toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero dice, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Tengo que estar pegadita de Dios, tengo que estar pendiente de lo que el Señor me dice para que yo pueda dar fruto. De esa manera voy a tener cada vez más ese espíritu vivo, cada vez más eso que Él dice, tú eres pobre en espíritu, o sea, que tú dependes de mí, ¿sí? Uno pensaría, bueno, el pobre de espíritu es el que, al contrario, ¿cierto? Pero no, Él llama es
el pobre, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, versículo 4, y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y él dice que los que son los pobres en espíritu, el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué nos pertenece? Porque estamos con él, porque dependemos de él, porque permanecemos en él. Por eso es que él nos da todo, porque estos son mis hijos, que están constantemente conmigo. No se han separado de mí ni un minuto. Están siempre pensando, sintiendo, hablando acerca de mí y quieren profundizar más en mí. De esa manera, el reino nos pertenece. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Son los que dependen de Dios en todo momento. Y en el versículo 11, fíjense que dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Vuelve otra vez como a la bienaventuranza. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. O sea, el estar con él es un gozo, es una alegría completa. Vamos a depender de él, entonces no necesitamos de nadie más. Él es el que nos da absolutamente todo. No creamos que hay cosas que el Señor no puede hacer por mí. No, porque eso eran los fariseos que se las sabían todas y que estaban guiados era por la ley. Jesús menciona eso en Apocalipsis. Miremos, Apocalipsis 3:17. En el versículo 17 está hablando el Señor Jesucristo y le dice a esta iglesia, dices, o sea, le está diciendo a la iglesia, ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, las riquezas materiales, esas riquezas no son lo que a Dios le satisface, no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros dependamos de Él para que Él nos dé esa riqueza, pero por medio de Él. Pero para eso tenemos que ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu significa humildes. Significa que yo no me la sé, yo no soy autosuficiente, yo no soy independiente, yo no soy independiente. Es que eso era lo que pensaba la iglesia de la Odisea. Ah, ya tenemos, miren esa iglesia tan grande, tan próspera, tan rica, ya lo tenemos todo, pero ¿cómo está tu corazón? Y ahí mismo, la Odisea dice, ojalá. Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, cuando nosotras queremos ver el corazón de Dios está lleno, lleno de misericordia, lleno de humildad, y eso es lo que nosotras tenemos que ser, misericordiosas y humildes, no orgullosas, autosuficientes e independientes. Mi papá es el que me mantiene, mi papá es el que me sostiene, mi papá es el que me protege, mi papá es el que me provee. No soy yo, es él. Y para él la dicha, la alegría es que nosotras sigamos dependiendo de él, que nosotras sigamos pegaditas de él y decirle a él, te necesito, te necesito, te necesito. Por más que yo sepa, por más que yo haya experimentado, necesito a Dios en todo momento, en cada instante, con cada detalle. No lo dejemos afuera de cualquier proyecto, de cualquier sueño, de que hay personas cristianas que se van acostumbrando. Ah, esa me la sé, eso lo sé hacer. Y se va volviendo como una rutina y van sacando a Dios poco a poco.
Y cuando ya tienen es un problema muy grande, ahí es cuando recurren a Dios. Nosotros tenemos que recurrir a Dios todo el tiempo. Por eso cuando Él dice oren sin cesar, es nunca nos soltemos de Él. Orar sin cesar es que no puedo hacer nada sin ti. Nada es nada, no puedo hacer nada sin ti. Y eso es lo que a Él le gusta. Ese es el corazón de Dios. Y eso es lo que nos va a dar dicha, eso es lo que nos va a dar alegría, la dependencia total, íntegra con nuestro Señor. Entonces, la segunda, dime. Y la paz que viene de Cristo, porque cuando tenemos la paz de Cristo, la paz y la obediencia van juntos, porque yo no puedo decir que tengo paz y no obedezco. Queremos el reino de Dios. Dependencia total, nada, hacer nada sin contar con Dios, nada sin decirle a Dios, por eso oramos sin cesar. Segundo, dice versículo 4 en las bienaventuranzas, Mateo 5, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, eso es como que uno lee eso y dice, ¿cómo así que dichosos los que lloran? ¿Por qué? Porque serán consolados. Todos hemos llorado en algunos momentos de nuestra vida. Jesús lloró cuando supo que su amigo Lázaro había muerto. Jesús se encarga, ahí es donde viene la dicha. Jesús se encarga de consolarnos cuando lloramos para sobrepasar todas las tristezas de este mundo. En el mundo van a encontrar aflicción, pero no teman, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. Entonces, aprender a consolar como Dios nos consuela. Él dice en 2 Corintios 1:4, miremos 2 Corintios 1, porque creo que es desde el comienzo del 1 que Dios nos dice. El versículo 3, 2 Corintios 1, dice, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, oigan, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Ese título lo tiene el Señor. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios es el Dios de toda consolación. Y en Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis 7:17. Estoy leyendo para hacerlo más rápido porque hay personas que tienen que salirse antes, entonces sí. Ajá. Sí, entonces vamos ligerito. Y para alcanzar. 7:17 dice, porque el Cordero, Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, es tener a mi papá que cuando yo estoy llorando me está consolando, me está limpiando las lágrimas. Nosotros tenemos que tener esa visión de nuestro Dios como ese papá tierno, cariñoso, atento a nuestras necesidades, que no nos falta nada, no, con Él lo tenemos todo. Y cuando estamos llorando, Él cada lágrima la está secando. Eso es hermoso. Ya me va a hacer llorar. 21 y el 21:4, porque es que Dios es ternura, es todo ternura. Apocalipsis 21:4. 21:4. El 21:4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él nos enjugará toda lágrima de los ojos. Todo lo que hemos llorado, Él lo va a secar. O sea, Él quiere nuestra dicha, Él quiere, pero entonces los que lloran, dichosos, los que lloran porque nuestro papá está pendiente para consolarnos. Él es el Dios de la consolación. Entonces, vamos a la tercera. Dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Imagínense, los humildes. Hemos hablado mucho de la humildad y yo creo que es una de las características que el Señor Jesucristo manifestó más estando aquí en la tierra. Yo vine a servir y no a ser servido. Él vino a lavar los pies de los apóstoles. Él vino a ser siervo.
Entonces, las personas que son pacíficas, las personas que son tranquilas, las personas que no son orgullosas, la humildad es lo contrario al orgullo. El orgullo, si nosotras hemos experimentado el orgullo es del diablo, el orgullo es de Satanás, el orgullo no nos deja nada bueno, nada bueno. O sea, nosotras siendo humildes vamos a recibir el mejor trato de Dios y de todas las personas. La semana pasada tuve una consejería y decía yo, poner la otra mejilla. Y esta señora me decía, es muy difícil poner la otra mejilla. Y yo decía, Jesús lo hizo, Jesús puso la otra mejilla. O sea, eso es como bajarse al piso y, Señor, o sea, enséñame a ser humilde. Enséñame, porque Dios va a permitir que todos los humildes reciban la tierra como herencia. Entonces, el ser humilde, el ser manso, no significa ni ser bobo, ni se la están montando, ni mire, usted no sabe nada. No, al contrario, hay tanto poder, tanta fuerza interior que Dios nos ha dado ese dominio propio para ser mansos. Entonces sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, porque ya no venimos del papá que tuvimos, de la mamá que tuvimos, venimos de ser llamados hijos de Dios, ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo, bañados con la sangre de Cristo, sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos esa identidad, imagínense, el Señor Jesucristo sabía quién era como hijo de Dios, como el mismo Dios. Entonces, el ser manso significa comportarse con bondad, comportarse de una manera sana, con una autoestima sana, no creerme más ni menos que los demás, y con un autocontrol, un dominio propio que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, que no me voy a dejar, eso ya es historia. Que si a mí me dicen yo respondo el doble, eso ya pasó a la historia. ¿Por qué? Porque el ser humildes es responder de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mis emociones. Yo tengo muchas emociones, yo tengo muchos sentimientos, hay muchas cosas que otras personas me hacen y me duelen y respondo con explosión y respondo a la primera reacción, pero ya el manso, el humilde, tiene ese dominio propio, ese autocontrol que dice, ¿qué haría Jesús en este momento? Y Jesús muchas veces cayó desde no caerse, sino de estar en silencio ante las ofensas, ante los atropellos, ante la cantidad de calumnias que le decían. Eso es ser humilde de corazón. Entonces, si miramos Mateo 23, dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En Lucas 18 del 9 al 14, Lucas 18 del 9 al 14, hay una parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, que es clave para mostrarnos el Señor lo que es ser humilde. Dice, aquí está hablando el Señor Jesucristo, dice, algunos que confiando en sí mismos, fíjense que vuelve otra vez el Señor a decir, no confíen en ustedes mismos, confíen en mí. Yo tengo cosas mejores, les voy a mostrar cosas mejores, yo tengo proyectos mejores, mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos que los de ustedes, dependan de mí. Entonces dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Ese desprecio a los demás muchas veces es orgullo. Ese desprecio es creerse más que los demás. Ajá. Por eso menospreciamos, por eso discriminamos, por eso criticamos, por eso juzgamos, porque en el fondo nos creemos mejores, nos creemos que somos más que otros. Ese no tiene, ese es no sé cómo, ese sí sé más, ese hizo, ese no hizo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no tengo por qué juzgar a nadie, porque así mismo dice en el Sermón del Monte también, así como juzgas, así serás juzgado. Entonces, mira, no es que cada quien va a dar su cuenta. Mira primero, cada persona va a dar su cuenta. Claro, mira primero tu ojito a ver cómo está en lugar de mirar la astilla que hay en el ojo. ¿Cómo está la viga en mi ojo antes de mirar la
la Sí, pajita del Y otro. que es que al final, como yo le digo a toda mi familia y al final, cada persona va a dar su cuenta ujú, Ujú. de tu actitud y de tu pecado, porque solamente tú puedes dar tu cuenta, porque nadie más puede dar cuenta por ti. Nadie Por puede expresar eso, por ti. por eso es tan importante el estudio bíblico, porque el Sí. estudio bíblico es Dios hablándome a mí. Ajá. Es Dios, mire, mijita, venga, le enseño. Sí. A ver, usted, deje de mirar al otro y venga, yo le explico cómo es la cosa. Entonces, Lo que pasa, ahí es donde Carito, uno ve, sí, dime. Ese es el mensaje virtual que tenemos que tomar. pasa, ¿Qué me está diciendo a A mí? mí. No exacto. al otro ni al otro, sino a mí. ¿En qué es lo que me hace como cosquillitas? Entonces Claro, ahí es donde tienes que trabajar. claro. Analizar todos los días nuestra conducta diaria, analizar nuestros pensamientos, mirar qué hice, reconocer lo que hice, Ujú. Los pedir errores. perdón cuando tenga que pedir perdón. O sea, muchas cosas que dice uno, no, no es la otra persona, soy yo, el Señor me confronta, el Señor Ujú. con su palabra me está diciendo, mi hijita, por favor, esto es entre tú y yo quiero verte mejor, yo quiero verte avanzada, crecida, madura, llena de felicidad, porque la palabra de Dios rompe con mucha angustia, rompe con mucha depresión, rompe con mucha tristeza, rompe, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es vida y es alimento, que ese alimento nos nutre y nos da tanta esperanza, nos da felicidad. A mí la palabra de Dios me levanta, me fortalece, me entusiasma. Sé que con el Señor todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, entonces que no estoy sola. Eso es lo más importante, no estoy No, sola. Y el porque Señor no también me está, hay personas que se deprimen mucho porque están escuchando cosas que no son ciertas. Que, sí, por ejemplo, en la Biblia nos dice que después que tú eres cristiano, nada negativo te va a pasar en la vida. Entonces muchas personas le han metido eso a la gente, de que nada, no. Cuando usted está en Cristo y tenga obediencia, olvídese que usted, la Biblia lo dice aquí mismo, mire, aquí te busca un versículo que dice, si usted está en Cristo no le va a pasar. Entonces se olvidan de todo lo que han sufrido los apóstoles y todo el mundo, ¿entiende? Entonces te deprimen porque piensan, pero si yo estoy en obediencia, porque no está supuesto a pasarme nada. Dios no dice que no te va a pasar nada. Dice, en la vida tendrán tribulación, pero yo siempre estaré con ustedes. claro, yo soy Eso la es. paz, sí. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, ¿m? Consigo mismo, oigan eso. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador, ni mucho menos como ese que está ahí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, ¿no? Pues, ¿dónde le doy la galletita o la medallita? ¿Dónde la pongo, no? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido. Ese humilde es el que va a recibir esa dicha del Señor, porque ahí es donde está el Señor contento con nosotros, donde está mirando tu corazón. Ese es el corazón del Señor, un corazón humilde. Y si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, hay que ser humildes. La cuarta dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Consiste en tener la necesidad y el deseo. Carito, perdón, ¿qué versículo vas? Qué pena, como Es que que ahorita. estamos en Mateo 5. Mateo 5 Ahora. estamos viendo la bienaventuranza y vamos de versículo en versículo. ¿Ahorita en qué estás? ¿Ahorita dónde vas?
Mateo 5, estamos en el 6. Versículo 6. Dichosos Gracias, los que gracias. tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces, Ok. es esa necesidad, ese deseo de ver, actuar con justicia moral, haciendo lo que Dios exige, haciendo lo que Dios manda. En Mateo, ese 5, pero versículo 23, Mateo 5, 23, dice lo siguiente. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahí es esa sed de justicia, darle a esa persona lo que le corresponde, de respetar, de dar a los demás el debido trato, de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Si quieres que te respeten, tienes que respetar. Eso es justicia, o sea, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos que cumplir con las personas, pero ¿cómo estoy actuando? ¿Con la justicia humana o con la justicia de Dios? ¿Con la sabiduría humana o con la sabiduría de Dios? Siempre el Señor nos dice, evita el mal. En todo momento, si en lo posible, hacer bien a todos, estar bien con todos. Eso es justicia, o sea, es sed de justicia, porque de esa manera seremos saciados. Nosotros somos justificados por el Señor Jesucristo, no porque hayamos hecho quién sabe qué para ser llamados hijos de Dios, sino es por Jesucristo. Nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados, pero fuimos justificados fue por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo es que nuestro Padre nos ve bañados con la sangre de Cristo y dice, ay, tan lindas, son preciosas, pero nos quitan la sangre de Cristo y somos el demonio. Terrible. Somos horribles, sí. Nosotras somos bonitas porque tenemos la sangre de Cristo de la cabeza a los pies. La gracia de Dios tenemos. De lo contrario, no, señora. De lo contrario, nada. Por más reina de belleza que seas, no es bonita. La belleza que tenemos frente a Dios es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nos bañó con su sangre, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Por eso es que somos así, justificadas frente a nuestro Padre. Entonces, de esa manera, nosotras también tenemos que ser con las demás personas. Lo que decíamos ahora, ¿quién soy yo para juzgar a otra persona por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que dejó de hacer? No, eso no me corresponde a mí. O sea, cada uno tendrá sus cuentas con Dios. En lo posible, yo estar bien con todos. Eso es así. De esa manera es que vamos a recibir esa abundancia de justicia de parte de Dios. Porque de lo que yo doy, de eso recibo. Tú quieres recibir amor, tienes que dar amor. Tú quieres recibir respeto, tienes que respetar. Tú quieres ser consolado, tienes que consolar. Desde lo que yo doy, de eso recibo. Si yo doy una cachetada, niñita, no espere que la abracen, la besen y le digan lo linda que es. No, eso no es así. Dios nos enseña eso. Después dice, dime. Ese texto se puede confundir un poco en que yo como creyente, si alguien ha tenido una falla contra mí, yo deseo justicia de esa falla que alguien haya cometido, porque de alguna manera tuve esa confusión en algún momento. Pero el Señor me enseñaba que justicia, hambre y sed de justicia es querer actuar yo de acuerdo a la palabra, de acuerdo al perdón, de acuerdo al amor de lo que tú estás diciendo. Pero de pronto fue porque yo leía hambre y sed de justicia. O sea que si alguien me hizo, listo, yo no voy a vengarme porque Dios me dice que no lo haga, pero quiero ver la justicia de Dios sobre esa persona. Y el Señor me decía, no, eso no es la justicia. Hambre y sed de justicia, de que tú perdones, hambre y sed de justicia, como que esa necesidad, la misma que tiene el cuerpo de saciar el hambre y la sed, esa misma necesidad de sentir mi espíritu, de vivir en justicia, perdonando. Por eso ese texto que tú hablas de si tengo algo contra alguien, deja la ofrenda. O sea, primero está el perdón hacia mi prójimo que ofrendarle y cantarle alabanzas a Dios. Entonces ahí hubo como ese paréntesis con decir, wow, me dejó fuera de lugar en cuanto a lo que yo pensaba humanamente. Quería comentarte eso. Qué lindo, qué lindo. Y si ves en el versículo 20, ahora que dices eso ahí mismo, Mateo 5:20, mira lo que dice, porque les digo a ustedes
está hablando Jesús, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley si no eran esas personas que estaban pendientes de lo que hacía Jesús? Oiga, ¿cómo le ocurre un sábado? Es que sanar gente un sábado, pero ¿de dónde acá? Ese era un fariseo, un maestro de la ley. ¿Pero qué están haciendo? Pero eso no se hace así. ¿Pero por qué hace eso? ¿Pero por qué se viste así? ¿Pero qué come esto? Porque eso no, eso al Señor, eso es molesto para el Señor. El corazón del Imponían Señor. cargas pesadas que ni ellos mismos podían cumplir, pero querían que los Exactamente. demás las cumplieran y Que por eso los juzgaban. el corazón lo tienen sucio y por fuera son como unos santos, ¿no? Sepulcros Sepulcros blanqueados. blanqueados. Ahí dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos. Nuestra justicia tiene que ser vista desde los ojos del Señor. No soy yo la que soy juez, es el Señor el que va a hacer justicia. El Señor sabe qué hará con cada uno. Seguimos con las bienaventuranzas. Mateo 7, 5, 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿El compasivo qué es? Es la persona que entiende el dolor ajeno, es el que entiende cuando una persona está con angustia, con faltas que tienen otras personas y se ponen los zapatos de la otra persona. Yo siempre ponía el ejemplo cuando daba cursos, yo decía, bueno, yo soy la profesora, estoy aquí, ¿ustedes qué ven? Ustedes ven un cuadro, ¿cierto? Aquí hay un cuadro. Ustedes ven ese cuadro, pero yo no lo estoy viendo. Entonces yo perfectamente les puedo decir, miren el día tan lindo que está haciendo. Y ustedes dicen, nosotros no estamos viendo eso, nosotros estamos viendo un cuadro. Pero ¿cómo se les ocurre no ver el día tan hermoso que está? Si está la ventana grandísima. Entonces, si yo no me pongo en el mismo sitio donde están ellos para yo decir, ay, es un cuadro, estoy viendo el mismo cuadro que ellos ven, yo me tengo que poner en los zapatos de esa persona para ver lo mismo que esa persona está viendo. Es muy fácil decir qué tiene que hacer una persona si yo no lo estoy viviendo. Por eso la consejería es muy delicada. La consejería decir, es que tú lo que tienes que hacer es tan, tin, chan, esto y lo otro y te faltó esto, porque en la consejería primero tiene que ser la palabra de Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer, no eres tú. Y segundo, ser compasivo es entender lo que esa persona está viviendo en esa situación, en ese momento. Ahora, todas somos diferentes, todas pensamos distintos, sentimos distinto. Tenemos temperamentos distintos. Todo ese acto compasivo es escuchar, es ayudar, es colaborar, es acompañar, es llamar a otras personas. ¿Cómo estás? Eso es ser compasivo. Te escucho no para criticarte ni para decirte lo que estás haciendo mal. Te escucho porque muchas veces uno necesita es hablar y no más. Uno necesita un abrazo y no más. Uno necesita un acompañamiento y no más, no más. Eso es ser compasivo. Pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere cambiar? Entonces uno tiene que aflojar un poco, porque tú le dices, por ejemplo, con la palabra, ¿no? Con la palabra, no con tu palabra. Lo que dice la palabra, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero están toda la semana con la misma cantaleta y no quieren cambiar. Entonces ya uno, lo más que puede hacer es orar por la persona. Amén, amén. La persona compasiva siente empatía por otra persona y toma medidas para aliviar ese sufrimiento. Entonces, tiene misericordia, tiene piedad, es sufrir juntos, es llorar con el que llora, es reír con el que ríe, es estar con esa persona. O sea, es ver lo mismo que ve esa persona. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, que muchas veces, claro, a ti como no te ha pasado, es que tú hablas porque como tú no has vivido eso, porque es que tú no tienes el marido que yo tengo. Claro, tú como no tienes los hijos que yo tengo, ¿no? Entonces, muchas veces podemos herir a las otras personas por falta de compasión, por falta de
ponernos en los zapatos de esa persona. Entonces miremos Isaías 54:8. Isaías 54:8. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Aquí está hablando el Señor. Pero con amor eterno te tendré compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Si vamos nosotros a Santiago 5:11, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La vida de Job, si nosotros leemos la vida de Job, Dios mío, ¿cuántas soportaríamos lo que soportó Job, que todo lo perdió? Y esa perseverancia de Job, esa fidelidad, esa fe, esa confianza en el Señor, hizo que el Señor le devolviera el triple de lo que tenía. Y así fue como al final el Señor dijo, le he visto lo que al final le dio el Señor, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces aquí vemos que los que son compasivos serán tratados con compasión. Job era un hombre compasivo. Si uno ve los amiguitos de Job, la esposa de Job, entonces uno dice, Dios mío, qué fuerza, qué poder, qué humildad, qué dominio propio y qué fe tan fuerte para soportar esa presión externa y él seguir confiando que el Señor está con él. Él dijo, el Señor da y el Señor Señor quita. quita. Alabado sea. Desnudo vine, desnudo me voy. Mateo 9:36. Y una cosa interesante de la vida de Job que ahora recuerdo es que al final Job conoció a Dios de oídas, ¿no? Te conocía, pero ahora te veo, ahora te veo. ¿Cuántas veces nos toca sufrir o tener esas pruebas duras para entender y comprender y conocer a nuestro Dios y ver la compasión y la misericordia de Dios, el amor de Dios para cada uno de nosotros? Pero Entonces, hay muchos cantantes cristianos que dicen que en el desierto las alabanzas más hermosas, las alabanzas más hermosas las escribieron cuando estaban pasando por un desierto. sí. Sí. Mateo 9:36 dice, ahí fue cuando Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 36 dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esa compasión del Señor Jesucristo. Cada llanto tuyo, cada necesidad, cada angustia que tú le muestres a Él, el Señor es compasivo. Y en primera de Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Ahí nos está pidiendo. Queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que ser compasivos. La diferencia o la otra parte de la compasión es la dureza, la insensibilidad. Y si ustedes ven, el mundo se ha vuelto insensible. El mundo con tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, uno más, eso pasó, uno más. La gente se ha vuelto insensible. La gente antes se moría alguien y todo el mundo era, wow, ¿qué pasó? No, ahora como eso es tan como natural, que todo el mundo muere. Y aún Como entre si los nada. mismos hermanos. Desastre y las guerras y los atropellos y los secuestros y los robos y los atracos y las violaciones y ayer estuve en ese ballet chino y la china, la presentadora, tienen un espectáculo donde es impresionante, muestran la realidad china de cómo están matando gente, matando niñas, matando niños para sacarles los órganos. Tráfico de Entonces, órganos. sí, tráfico de Ay, órganos. Padre Santo. Y lo mostraron ayer en pleno ballet, o sea, bailando y todo. Y la historia es que el papá
está celebrándole el cumpleaños de 15 años a su hija, le da el regalo, pero él es oficial del ejército. Y entonces la deja y la hija queda como, ¿qué pasó, papá? No, que me tengo que ir a trabajar y todo. Entonces ella queda con su fiesta y le regala una cartera. En ese momento llegan, la cogen con las amigas y la matan para recoger los órganos y se la van a llevar sin saber que es la hija del oficial, se la van a llevar para decir que ya consiguieron varios órganos de varias muchachas. Cuando este señor se da cuenta y ve la cartera encima del cadáver, el tipo se cogía la cabeza con las dos manos como, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque él fue el que dio la orden de que cogieran a las niñas de entre los 14, 15, 16 años y pues ellos obedecieron sin darse cuenta que dentro de ese grupo estaba la hija del que había dado la orden. Decía la presentadora, eso está pasando en China y como si nada. Pero los mismos abortos. En China era muy común que no podían tener sino un hijo. Yo no sé ahora, pero hace 30 años era eso. No podían tener sino un hijo. Y si nacía niño, si nacía niña, la mataban. Ahora con las ecografías, como ya saben antes de que nazcas cuál es el sexo, entonces abortan para poder quedar embarazada y tener niño, no niña, porque prefieren tener un niño que trabaje a una niña que va a ser como para ellos una carga. Entonces es una mentalidad donde ahí el Señor nos está diciendo, o sea, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser sensibles al dolor ajeno. Y está ocurriendo eso, la insensibilidad, la dureza, la gente ya no le importa nada lo que pasa en el vecino, ni se enteran. Nadie, pero mira, en Filadelfia creo que fue, mataron en un sitio, en un restaurante, mataron a un muchacho que fue a ver un deporte para allá de Nueva York. Lo mataron ahí delante de todo el mundo y dejaron, ahí había gente y no se metieron. Dejaron que le cayeran a golpes, como 3. Habiendo gente ahí, nadie lo defendió. Ajá. Hay otros videos Tristeza. de niños que están siendo robados y la gente no se da cuenta. Y entonces ven pasar a muchos adultos con niños agarrados y el niño como con la carita como ayúdeme, y entonces como que ya están dando señales con los dedos y las manos y todo para que las personas que lo ven se den cuenta, ese niño no es de ese señor o no es de esa señora, y llamar al 911 inmediatamente para que lo cojan. O sea, muchas cosas que están pasando, que si uno va así, por la calle va así, entonces uno no se entera del niño que está en el ascensor, cogido de la mano de un adulto, que uno piensa que es el papá, y resulta que no es el papá. Y el niño empieza a hacer caras como, ayúdeme, sálveme, no, este no es mi papá. Si uno va con el teléfono así, o uno va mirando para otro lado y no le interesa, no se enteró. Y eso es lo que está pasando. Somos insensibles a las necesidades o desinteresados, no me importa. Pues eso, pues. Entonces, para Dios, nosotras tenemos que ser compasivas, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Gálatas 6:2. Lo del samaritano. Yo creo que esa parábola del samaritano es clave. ¿Cuántos pasaron de largo y no se dieron cuenta, no les importó? Bueno, en Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Así cumplirán la ley de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Del reino de Dios, estamos hablando de la ley de Cristo. O sea, si nosotras queremos estar en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu con el Señor, tenemos que ayudarnos unos a otros a llevar las cargas. Después dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ay, ¿quiénes no quieren ver a Dios? Dichosos los de corazón limpio. Entonces, son personas totalmente centradas en Cristo, que no se dejan contaminar del mundo, que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia,
que se alejan del pecado. Yo sé que muchas de nosotras hemos dicho, pero somos humanos, nosotras pecamos. Sí, pero lo importante es que si sabemos que hemos pecado, pues no lo volvamos a hacer. Que si sabemos que hemos cometido pecado, nos arrepintamos. Entonces, eso es mantener nuestro corazón limpio. Eso es alejarse del pecado. O sea, yo sé que si voy a ese sitio, algo va a pasar. Me van a tentar, me van no quiero. Entonces me alejo. Que si yo cometí un pecado que yo sé que para Dios es pecado, pues lo primero que tengo que hacer antes de decir, eso no es nada, eso no pasa nada, es decir, Señor, lo que para ti es pecado, para mí tiene que ser pecado. Para lo que para Dios es importante, para mí tiene que ser importante. Entonces es lo que llamamos la santidad, que es lo que Dios dice. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Y cuántas veces hemos repetido, pero yo no soy ninguna santa, pero es que acaso usted me cree santa o qué? Sí, o sea, es verdad, somos santas, porque Dios, santa significa apartada. Dios nos sacó del mundo, nos dejó en el mundo, pero nos separó del mundo para que nosotras reflejemos el rostro de Cristo. Entonces, ser santa significa pureza de pensamiento, limpieza de corazón e integridad de nuestra conducta. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué películas, qué revistas, qué libros estamos viendo? Nos podemos contaminar con lo que vemos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué oímos? ¿Qué comentarios? Eso nos puede contaminar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que yo les decía al principio. Tenemos es que meternos en el reino de Dios, que para nosotros eso es otro mundo completamente distinto. Entonces, si Dios para Él eso es lo importante, pues para nosotros tiene que ser importante. ¿Qué es lo que está diciendo nuestra boca? Dice, la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que qué palabras salen de mi boca? ¿Qué es lo primero que me ocurre decirle a alguien cuando me dice algo que no me gustó? Entonces, ahí es donde Dios dice, yo te aparté para que tú seas mi hija y conozcas mi reino. Te voy a mostrar mi reino y mi reino es muy distinto al mundo en el que tú estabas. Entonces, para que no vuelvas a hacer lo mismo que hacías antes, te voy a enseñar qué es lo que a mí me gusta para que empieces a hacerlo. Es un proceso, es lo que estamos en un laboratorio, es que esta vida es un laboratorio. Estamos en un ensayo y error y cometemos errores todos los días, pero ahí vamos. O sea, yo sé que todas hoy son mejores que ayer, que hoy son mejores que hace una semana, que hoy son mejores que hace 20 años. Yo estoy segura que sí, porque renovando la mente. Todos los días el Señor nos enseña. Y si somos sensibles a la palabra de Dios, el Señor con un versículo ya, mejor voy a hacer eso. Si aplicamos la palabra, ¿no? Entonces un corazón puro no tiene mezclas de cosas, ni mezclas de cosas buenas ni malas. O sea, un corazón puro es puro. O sea, todo lo que tiene es la palabra de Dios. Ya es donde que tenemos que llegar. Porque muchas veces, se me chispoteó, yo no quería decir eso y lo dije, no, es que todavía me falta por renovar un poquito. Se me salió el indiecito por ahí, pero bueno. Se me salió el apellido, bueno. La piedra, ¿cómo es que dicen los colombianos? Sí. La piedra. Pero lo más chistoso es que no dicen se me salió la piedra, no me sacó la piedra, o sea, uno le echa la culpa al otro. Sí. Es que por culpa del otro, así, porque yo, mijita. Sí. Los demás son los que me hacen que yo diga eso. Exacto, ajá. Entonces, Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, porque nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, al único, y nosotros debemos saber eso, al único que le debe interesar es a Dios.
porque entre quedar bien con los demás y quedar bien con Dios, es mejor quedar bien con Dios y quedar mal con el resto. ¿Por qué? Porque es que yo le rindo cuentas es a Dios, pero muchas veces hacemos cosas para quedar bien con los demás, pero quedamos mal con Dios. Porque eso es idolatría. Cualquier persona o cualquier cosa que sea más importante que Dios es idolatría. Porque no somos conscientes de que el reino de Dios existe y Él nos ha dado el reino de Dios para que lo conozcamos y que nosotros, así como hacía Jesucristo, yo no soy de este mundo, yo vine por el Padre me trajo acá. Entonces, si nosotras vemos eso, o sea, nosotras vamos a darnos cuenta que yo ya no soy de este mundo, pero todavía somos muy terrenales, todavía somos muy apegadas a lo material, muy apegadas a las relaciones, muy apegadas al qué dirán, muy apegadas y quedé mal con Dios. Por la noche le pido perdón y listo ya, pero quedé bien con fulanita de tal, ¿no? Sí. Entonces, en el Salmo 139, 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? O sea, donde quieras que estés, a donde quiera que vayas, el Señor te está viendo. Él está ahí, pendiente de cada cosa que tú haces, de cada cosa que tú dices, de cada palabra, de cada oído que prestas a cosas que no son de Dios. Tú sabes que no son de Dios. Tú sabes que eso a Él no le gusta. Ahí es donde nos damos como ciertas libertades y entonces por eso estamos donde estamos, porque todo tiene consecuencias. Salmo 24, 3 al 5. Es igual que la casa. Nuestra casa tiene que ser sagrada y hay que, ¿te entiendes? Hay gente que por complacer a los hijos. Nuestro cuerpo es el templo nuestro cuerpo y del también nuestro Espíritu hogar. Santo. Nuestro Y hogar. nos damos libertades Sí. para cometer cosas que Dios dice, no, eso no está bien. Nuestro cuerpo y nuestra casa. Porque si yo en mi casa acepto cualquier cosa, voy a tener consecuencias. Amén. Por complacer a mis hijos, para que no se disgusten, porque yo no lo quiero disgustar, entonces disgusto a Dios, pues no disgustar, ¿entiendes? A los hijos. Bueno, un ejemplo muy bueno, Altagracia, sí, porque es tener normas, tener reglas, tener límites y saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Entonces, prefiero que mi hijo se ponga mal conmigo, pero que Dios esté bien conmigo. Pero que la mayoría, últimamente, la mayoría de los, están pasando muchas cosas que están complaciendo a los hijos, ¿entiendes? Por encima de la palabra. Y yo le digo, ayer había una persona aquí en mi casa y yo le dije, mira, por encima de la palabra, la Biblia lo dice bien claro, sométanse a las leyes, siempre y cuando no vayan por encima de la palabra. Entonces, por encima de la palabra, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, ni los jefes. El jefe, ni tu jefe, que si el jefe te pide hacer algo que tú sabes que está en contra de la palabra de Dios, por más jefe tus que hijos, sea, nada. Porque hay El gente marido, que tiene una mamita que complacen a sus hijos en todo, hasta si quieren meter una novia ahí en la habitación y todo, se lo permiten. ¿Entiendes? Entonces nosotros el templo y nuestro cuerpo y nuestro hogar también. Amén. Salmo 24, versículo 3 y 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en lugar santo? Oigan, aquí estamos hablando de limpieza, de pureza, de santidad. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Ese es el corazón limpio. Entonces, eso es lo que le gusta a Dios. De esa manera vamos a ser dichosas. Todos los días yo me lavo, me limpio, renuevo mi mente, o sea, saco basura. Todos los días sale basura de la casa. Muchas cosas que salen que no me sé. A mí me da risa cuando me dicen, yo ya hice sanidad interior. Sí, ¿hace cuánto? Eso fue como en el 74. Uno sanidad interior hace todos los días, porque todos los días
estoy pensando cosas que no son, estoy diciendo cosas que no debo, estoy actuando de manera inadecuada. Y entonces me quedé con la sanidad interior de cuando conocí al Señor, ¿no? O sea, todos los días tengo que renovar, tengo que votar, tengo que cambiar, tengo que mirar la palabra de Dios y decir, este Salmo 24, esto creo que fue de los primeros que aprendí y yo todavía lo leo y yo, Dios mío, mis manos, toda mi mente, mi corazón, o sea, hay muchas cosas que hay que limpiar. Hay que limpiar porque Dios nos muestra, o sea, estamos en crecimiento, estamos progresando, estamos avanzando, no nos quedemos en la mitad del camino. Y quedarnos en la mitad del camino es decir, yo ya hice eso, no, ya me conformo así como soy. No, no te conformes como eres. Dios te quiere ver mejor. Dios quiere que todos los días tú estés gozosa, que todos los días tú seas dichosa. Él quiere que todos los días tú compartas con Él la felicidad y la tranquilidad y la paz de tenerlo a Él contigo. Y entre más obedezcamos su palabra, más estamos con Él. Él está más conectado con nosotros. Porque entre más nos alejamos, pues menos su palabra la vamos a hacer. En cambio, entre más me uno a Él, pues más me conecto con Él y vamos a estar más dichosos. Y como, ¿por qué estás tan contenta? Pues el Espíritu Santo, que es el gozo. Entonces, sí, pero no tiene razones, pero es el Espíritu Santo que me da el gozo. Entonces, es esa conexión con Él, es hacer lo que Dios nos dice. Pero eso, ahí tenemos nuestro trabajo también. Estoy pensando cosas inadecuadas, tengo todavía pensamientos negativos, tengo todavía críticas, juicios, envidias, celos, arrebatos de ira, contiendas. Eso no es de Dios y tú sabes que eso no es de Dios, pero ahí las tengo. Entonces, si tienes basura, ¿para qué conservas esa basura? Si Dios quiere un corazón limpio. Entonces, ahí me toca a mí tomar la decisión de sacar eso. ¿Y cómo lo limpio? Con la palabra de Dios. Pidiéndole al Señor, ayúdame, o sea, necesito la palabra tuya que penetrara tanto en mi corazón que saque yo todo eso, que yo reconozca, me arrepiento, doy vuelta y no más, no más. Bueno, ¿cuál es la otra? 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué serán llamados hijos de Dios si trabajamos por la paz? Porque vivir en paz con nosotras mismas y con los demás es parecerse al príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que cero conflictos con las demás personas, el pacificador por excelencia. Y en Isaías 9:6, ahí está, lo llamaban príncipe de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, él vino, dice, miremos Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que solamente la tiene el Señor Jesucristo. Es que siempre hablo de esa paz que yo siempre les digo. La gente ahora mismo, yo le digo a la gente, no, yo tengo paz. Yo estoy pasando por un proceso de tristeza, pero no de depresión. De tristeza normal, pero no una depresión. De duelo. No deprimida, porque yo tengo la paz de Cristo. Amén. El Señor nos dice en Filipenses 4:6-7, dice, no se inquieten por nada, más bien, o sea, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es algo que tenemos que hacer todos los días. En toda ocasión, con oración, ruego, presentar mis peticiones y darle gracias. ¿Cuál cita es esa? Filipenses 4, del 6-7. Y dice, o sea, si yo hago eso, o sea, estoy orando, estoy rogando, estoy presentando mis peticiones y le estoy dando gracias a Dios, son 4 cosas que tengo que hacer. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Está claro. Y fíjate que ahí envuelve todo lo que hemos hablado. Oración, que es tener una relación con Él, dependencia total de Él. Ruego, que es decir, Señor, ayúdame, no puedo sola. Me humillo ante ti, me rindo ante ti. Yo sin ti no puedo vivir. Eso es rogarle, o sea, eso es suplicarle, eso es clamarle y presentar mis peticiones, Señor, te lo pido porque tú eres mi papá. O sea, no, yo no puedo acudir a nadie más porque yo soy del reino de Dios, pero estoy aquí en la tierra y necesito de ti. Y te doy gracias. Ese corazón agradecido, ese corazón humilde, ese corazón donde Dios nos ha enseñado a dar siempre gracias, porque sin Él no hubiéramos podido. Entonces dice, ya la última dice, Presenten la petición y la otra. agradecer, denle gracias. ¿Y la consecuencia cuál es de eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, fíjate que Él está pensando en mi corazón, está pensando en mis pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes, Carolina? Tú no puedes tener esos pensamientos. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué no puedes comer? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás preocupada? Porque si yo estoy contigo, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué? Y siempre nos dice, no temas, yo estoy contigo. No sirve de nada afanarse, no sirve de nada afanarse. Si el preocuparse solucionara el problema, no, pues aquí estaríamos todas sin problemas. Pero lo que Dios nos está diciendo no sirve de nada. Entonces, fíjense que en el mundo es muy común oír, ay, estoy tan preocupada, ay, no, es que estoy tan preocupada. Y como que es bueno estar preocupado, porque el estar preocupado lo que te quiere decir es que eres diligente, que te interesan las cosas. Si lo ven a uno, oye, tú no estás preocupada, pues deberías estar preocupada, ¿no? Como, ¿por qué debería estar preocupada? Oye, es como si uno fuera apático, como si lo ven a uno como frío, apático. Vea que la cosa se está poniendo fuerte y usted ahí como si nada y cantando y riéndose. ¿Y de qué se ríe? A mí una vez me dijeron así, ¿usted qué se ríe? Y yo, ¿cómo puedo reír? Pero es que no debería reírse. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no? Entonces, la gente cuando te ve con problemas, pero tranquila, como que te ven rara, te ven, usted... Que no es normal. Eso no es normal, porque te ven apática, despreocupada, desentendida. Y lo que pasa es que si uno deja todo eso en manos del Señor y toda carga la deposita en la cruz de Cristo, pues Dios lo que hace es ponerle esa paz en nuestro corazón y pone ese cuidado. O sea, Él nos cuida nuestros corazones y nuestro pensamiento. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Si Dios tiene el control, si Dios tiene la salida, si Dios tiene la solución, ¿por qué me voy a preocupar? Si Dios me dice que no me preocupe. Pero para el mundo, eso es raro. Eso, porque es que la eso paz no es normal. No es normal. La paz. Eso te iba, Carito, eso te iba a decir, perdón. Eso te iba a decir, los que dicen así son los que no conocen de la palabra, los del mundo. Pero los que tienen conocimiento de la palabra entienden la tranquilidad de la persona y la comparten con uno también, ¿cierto? Es el mundo el que no entiende. Los que no Pero entienden también la paz, porque a veces como cristianos también, por ejemplo, yo escucho personas que viven como sin esperanza y son cristianos. Entonces, la paz tiene que ir de la mano con la obediencia. Porque si yo no estoy obedeciendo a Dios, por mucho estudio que yo haga de la Biblia, no voy a tener paz. Claro, es que, por ejemplo, acá... Es que tiene que ir de la mano. Fíjate que cada versículo que hemos leído son mandamientos. Cuando Dios dice, no se inquieten por nada, eso no es ni ninguna sugerencia, eso no es ni cuando te sientas bien. O sea, cuando el lenguaje de Dios es imperativo, no mates, no robes, no forniques,
no se inquieten por nada, son mandamientos, o sea, los mandamientos hay que cumplirlos. Entonces, si estamos nosotras en el plan de querer tener un corazón conforme al corazón de Dios, me tengo que aprender las leyes del reino de Dios. No es que, no, yo no robo, yo no mato, yo no fornico, pero sí me inquieto. Yo sí me inquieto porque es que yo soy una persona que pues soy muy emocional y entonces yo me tengo que preocupar porque es que yo sí tengo sangre en las venas. Usted es que parece que no tuviera sangre en las venas y no me preocupa por nada, pero sí es un mandamiento. O sea, es que cuando dice Dios, no se inquieten por nada, pues es un mandamiento, es imperativo, me lo está ordenando. Entonces está bien. Entonces, entonces uno se controla, porque uno dice, wow, ¿cómo hago para no inquietarme? ¿Cómo hago para no preocuparme? Porque eso es como lo más normal, lo más común, o sea, lo más real de un ser que es emocional. Y cuando me dice que ya no viva por emociones, sino por su palabra, pues ahí es donde también tengo que aprender eso, a no actuar más por emociones, sino por la palabra de Dios. Entonces son cosas que tengo que aprender día a día. Día a día me está enseñando a no ser la misma de antes. Antes era acelerada, agitada, me preocupaba por todo, todo me preocupaba, todo me daba angustia, me estresaba, vivía estresadísima. No, que ya no. Entonces ya soy rarísima. O sea, ¿usted qué le pasó? ¿Se volvió apática? No, vivió feliz o vivió contenta. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, punto. O sea, Él A mí me sabrá. han dicho, Pero es Carolina, un proceso. Dime. yo te quería compartir pues, de las muchas cosas en estos 23 años que camino con el Señor y que todavía estoy en los tobillos de Él. Cosas que aprendí es el trabajo del fruto del Espíritu Santo. Cuando se trabaja en el fruto del Espíritu Santo, eso te va llevando precisamente a no inquietarte, porque uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, y el dominio propio automáticamente hace que tengas un autocontrol en esto, porque sabes quién está realmente en control, no es el control tuyo, sino en el control del Señor. Y ese es como un trabajo, y mira que la tarea que yo hice fue un día escribir los frutos del Espíritu Santo, las obras de la carne, y decirle al Señor, pues casi que todas las horas de la carne, uno, ¿cómo así? O sea, empecé como a hacer eso y a trabajar y a decirle, bueno, Señor, vamos a cambiar esto, vamos a trabajar con un fruto del Espíritu Santo, pero vamos a eliminar y a matar, que tú mates sobre mí esta obra de la carne que aún me gobierna. Y ese fue un ejercicio que hice por algún tiempo y mira que funcionó. Entonces, muchas cosas empezaron a trabajar dentro de mi interior a partir de ese ejercicio que yo hice y les comparto pues porque me funcionó, todavía hay mucho por hacer, pero me funcionó. Chévere, chévere, porque mira que tú me preguntabas acerca de los temperamentos. Nosotros hicimos un curso sobre los temperamentos y Dios nos dio un temperamento, ¿no? Nacemos con un temperamento. Entonces, tú ves que dependiendo del temperamento, pues también es nuestra manera de actuar, nuestra conducta. Entonces, no es lo mismo un flemático que un colérico. El flemático empezó a temblar, se le cayó el techo encima y el tipo todavía está pensando, ve, está como temblando, ¿cierto? O sea, el colérico ya sacó su maleta, ya se fue, ya cogió sus muchachitos y se los llevó. Son temperamentos. Entonces, Dios nos ha dado un temperamento a cada uno, pero en nuestras debilidades, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Él es el que controla nuestro temperamento para que nuestras debilidades se noten que es Él el que está actuando. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de lo que tú dices, de yo reconozco que tengo muchas cosas de la naturaleza pecaminosa y al reconocer empiezo a trabajar con eso y con la palabra de Dios. Entonces ahí también entra el temperamento a funcionar. O sea, qué tan perseverante soy, qué tan constante soy, porque para un sanguíneo, o sea, tú hoy estás bien, mañana ya estás mal, o sea, en un mismo día, en una hora tienes 20,000 emociones fluctuando, subiendo y bajando, pero entonces es comenzar a tener el carácter de Cristo, que el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Entonces es todo un trabajo,
Esto es un trabajo, esto es un proceso de alma, de cuerpo y de espíritu, en donde ya el Señor empieza, bueno, tú tienes cuerpo, tienes alma, pero el espíritu lo tenías muerto. Ahora que tienes el espíritu vivo, tienes que empezar a ver las cosas a nivel espiritual, más que a nivel del alma, que a nivel mental. Tú ya no puedes pensar más y razonar con la cabeza, con el intelecto, porque hay cosas que yo estoy diciendo que para el mundo es locura, pero que para ti tienen que ser verdad, para ti tienen que ser un comportamiento en donde, independientemente de lo que digan los demás, ese es el comportamiento que quiero de mis hijos. El último es: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos les pertenece a los que son perseguidos por causa de la justicia. Entonces, la bendición de ser perseguidos por hacer el bien, por llamarse cristianos, muchos cristianos han sido rechazados, muchos cristianos han sido perseguidos, ustedes lo saben, Jesucristo también fue ese, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos la esencia de la vida cristiana, si queremos conocer el corazón de Dios. Entonces, no nos vamos a mezclar con el mundo si aplicamos las bienaventuranzas. La idea es aplicar las bienaventuranzas aquí en la tierra para que nosotros podamos disfrutar de esa eternidad con el Señor eternamente. Entonces, en Juan 15:20, recuerden lo que les dije. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, está hablando Jesús, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso es 1 + 1, 2. No hay que darle vuelta ni que, ay, tan raro que persiguieron a los... No, eso lo dice el Señor Jesucristo. Claro que sí. Entonces, si eso está escrito, así es. A ustedes también los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Entonces, eso es un hecho. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Entonces, nadie nos quiere. No nos quiere. Por eso chocamos, porque como estamos con el pensamiento de Dios y hablamos la palabra de Dios, eso choca. A ustedes no les choca. A mí, antes de ser cristiana, a mí los cristianos decían, esos son como elefantes raros, morados, con pepas verdes, son rarísimos. Esos aleluyas son tenaces. Y después estaba yo, aleluya, aleluya. ¿Ves? ¿Por qué? Porque uno no entiende ese mundo, no entiende ese mundo celestial. Es raro. Pero, ¿por qué? Porque hay una parte espiritual que nosotros teníamos muerta. Nosotros ya estamos vivos. Y otra cosa es, en Primera de Juan, y me encanta esta, Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice lo siguiente: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso somos nosotras. Entonces es lo que hay que hacer. Nosotras somos hijas de Dios, no pertenecemos a este mundo, estamos en el mundo, pero es el Dios el que nos va a ayudar a vivir en este mundo si hacemos su voluntad. De esa manera nosotros vamos a tener ese corazón limpio y ese corazón conforme al corazón de Dios. Y ya para terminar, Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios. Así que sométanse, o sea, esa es la clave. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso es como el resumen. Purifíquense. ¿Tú ves? Es nosotros que dice purifíquense. Hay una parte que uno tiene que hacer. Eso, todo eso lo tenemos que hacer, someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, purificar nuestro corazón, limpiar nuestras manos,
y comenzar una vida de total dependencia del Señor. Y ahí terminamos. Chao.